Para poder determinar cómo se ven las imágenes reflejadas en los espejos cóncavos, vamos a distinguir 5 casos diferentes, donde a partir de los rayos incidentes tanto paralelo como focal, determinaremos cómo es la imagen reflejada por el espejo. En el caso 1 tenemos el objeto situado más allá de C. Entonces, va a incidir un rayo paralelo respecto al eje óptico que se reflejará pasando por el foco, al igual que un rayo focal que pasará por el foco y se reflejará paralelo respecto al eje óptico. Esto va a crear un punto de intersección entre los dos rayos reflejados, que sería este de aquí, donde se va a formar la imagen, que sería esta, que en este caso va a ser invertida de menor tamaño que el objeto inicial y real, ya que estará por delante del espejo. Después tenemos el caso 2. En esta situación el objeto está situado en el centro de curvatura, es decir, por encima del punto C. Entonces va a incidir un rayo paralelo respecto al eje óptico que se va a estar reflejando respecto al foco y un rayo focal que pasará por el foco y se va a reflejar paralelamente respecto al eje óptico. Entonces tenemos que esto nuevamente va a crear un punto de intersección que aproximadamente va a estar creando una imagen justamente debajo del objeto inicial, como tendríamos aquí. Entonces la imagen que se crea va a ser invertida del mismo tamaño que el objeto inicial y real. Después tenemos el caso 3, donde el objeto se va a situar entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, va a incidir un rayo paralelo respecto al eje óptico que se va a reflejar respecto al foco y va a incidir un rayo focal que va a reflejarse respecto al eje óptico paralelamente, creando otro punto de intersección donde se va a formar una imagen que en este caso va a ser invertida de mayor tamaño que el objeto inicial y real. Ahora tenemos el caso 4, donde el objeto está situado entre el foco y el vértice. Este es un poco más complicado de dibujar. Entonces tenemos que primero va a incidir el rayo paralelo que se va a reflejar pasando por el foco de esta manera y después vamos a tener un rayo focal que va a ir así y como vemos si lo prolongamos sí que va a pasar por el foco y este se va a reflejar paralelamente respecto al eje óptico. Entonces para poder determinar ¿dónde está la imagen creada por el espejo? Deberemos prolongar los rayos reflejados de esta manera, así y así, creando así el punto de intersección donde se va a crear una imagen que no va a estar invertida, va a ser de mayor tamaño que el objeto inicial y va a ser virtual ya que se va a encontrar por detrás del espejo. Y por último tenemos el caso 5, donde el objeto está situado justamente encima del foco. En este caso vamos a dibujar el rayo paralelo que se reflejará pasando por el foco y vamos a dibujar cómo incide un rayo central, que en los casos anteriores también se podría haber establecido, pero realmente nos vale con el paralelo y el focal para poder establecer el punto de intersección donde se formará la imagen. Entonces ponemos el rayo central y como vemos estos rayos no se van a juntar en ningún momento, es decir, no van a tener ningún punto de intersección, así que en este caso no se va a formar ninguna imagen. Y finalmente vamos a tener los espejos convexos, donde como podemos estar viendo, la imagen siempre va a resultar virtual, es decir, por detrás del espejo. No estará invertida y será de menor tamaño que el objeto inicial.